Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Yo me acordaba cuando estaba preparando este diván de la pasivo-agresividad, de ese personaje del cuento de Herman Melville, Bartleby el escribiente. No sé si tú recordarás ese cuento tan famoso, cuya frase, la frase favorita de Bartleby era cuando le pedían que trabajara, hiciera algo, preferiría no hacerlo constantemente. Y en la descripción que hizo nuestro célebre psiquiatra dominicano Antonio Zaglul, en la recopilación de artículos periodísticos que él tituló Apuntes, daba una idea de algunas de las características del carácter nacional, y hablaba de esas etapas depresivas y eufóricas que tiene el dominicano, momentos en los que la falta de dinero produce sobre todo esos bajones. Una Navidad sin dinero, Carmen, es muy dura, cualquier época sin dinero, y esa euforia que a veces no viene a cuento y que disfraza las penas, muchas veces, la paranoia. Lo más sano cuando no tienen dinero en Navidad, sencillamente desaparecen, no salen, eso es verdad. Sí, bueno, o se pegan de fiestas ajenas, eso también es una maniobra criolla. Él hablaba también de la paranoia, de esos síntomas paranoicos que deja la vivencia de lo autoritario, las ocupaciones extranjeras, las dictaduras, dejaron esa impronta en el carácter nacional, de que nos ponemos chivo con facilidad. Hay toda una generación que no se sienta de espalda en los sitios, ¿no? Y eso se combina con un libro que está ahora mismo un poco de moda, que lleva por título Cómo tratar con personalidades difíciles, narcisistas, ansiosos, obsesivos, pasivos agresivos, depresivos, dependientes, cómo vivir en paz con personas que sufren por culpa de su carácter o cuando uno mismo sufre por culpa de ese carácter, de dos psiquiatras franceses, Christopher André y François Lelore. Lelore es un escritor, médico, psicólogo muy famoso porque se dedica a asesorar a grandes corporaciones en el campo del estrés y la satisfacción laboral, e intenta dar una serie de pautas para ver cómo bregamos con esos caracteres difíciles que se nos puede presentar, ¿no? Describiendo así de forma general eso que llamamos pasivo-agresividad, que hoy en día está dentro de la tipología de personalidad negativista. Es un patrón de conducta cuya principal característica, Carmen, es la expresión de los sentimientos negativos de una manera muy indirecta. Una persona pasivo-agresiva, que ya vendrá a nuestra cabeza ejemplos cotidianos, puede aceptar, por ejemplo, la sugerencia de alguien y hacerle caso, incluso sonreírle supuestamente, pero sin embargo, en lugar de hacer lo que le ha solicitado, actuará de forma que va a acabar boicoteando esa petición. Expresan sus sentimientos negativos sutilmente, como la gatica de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Hay una separación muy marcada entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso yo siempre les recomiendo a todo el que me pide un consejo, incluyendo en la consulta, quítale el sonido a la gente y ponte a observar qué es lo que hacen. Tanto discurso, tanta cháchara, tiende a confundirnos, y estas personas no quieren pagar el precio de que se les note que en realidad no quieren colaborar con nosotros, y muchas veces todo el mundo se da cuenta, pero encararlos, cada vez que tú le señalas alguna cosa, si te atreves, pues parecería que no. Todo el mundo va temiendo esas mordidas irresponsables. Entre las características que vamos a encontrar está una cierta ambigüedad. Acepta un encargo, pero no lo realiza. Dice que va para tu casa, Carmen, dice que ya salió, pero ni se ha metido a la ducha. Por eso digo que tenemos esas características pasivo-agresivos. Estoy llegando. Sí, yo pasé muchísimo trabajo, porque yo cuando llegué, que andaba a pie, que me iban a pasar a buscar los amigos, yo me creía eso de estoy llegando, y yo bajaba al lobby y me quedaba ahí esperando hasta que alguien me dijo, muchacha, que no, que eso no es así. Hay un delete que tú tienes que entender que se está produciendo, pero fíjate que está el deseo de quedar bien. Yo te llamo el martes. Yo no sé por qué siempre digo que es el martes, que eligen como día. El que te dice que te va a llamar el martes,
no te va a llamar nunca. Tienen unos sentimientos de incomprensión porque sienten que los demás no le tienen paciencia, no lo entienden. Son actitudes y comentarios muchas veces que son manipuladores hacia el interlocutor. No sienten culpa cuando te quedan mal, cuando no te entregan lo que te van a entregar. Hay muchas oficinas públicas llenas de ese tipo de perfil. Sienten una envidia tremenda. Puede felicitarte a alguien por un logro que tú has alcanzado y mostrar incluso, Carmen, una alegría desproporcionada, pero en su interior esta gente siente emociones negativas por esa buena noticia y hacen a veces comentarios por abajo. Que son mordaces, irónicos. El efecto sarcásticos. bingo, un juego muy, muy popular en la República Dominicana, que cuando gana la que está al lado tuyo, tú dices, ¡ay, qué bueno! Pero tú lo que querías era que ella perdiera, ¿no? Claro, claro. Y dices todo lo contrario. Y hay, en realidad, poco respeto a la autoridad, una gran dificultad para reconocer la autoridad. Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué le pasa a estas personas? ¿Y por qué Mari Mora dice que nosotros tenemos características pasivo-agresivas? Que eso le faltó incluir a Zaglul, ¿no? Bueno, esta gente tiene una autoimagen muy pobre, Carmen. Se sienten frágiles, se sienten abandonados, incomprendidos, despreciados y explotados con una gran facilidad. Tienen una vivencia de descontento y de desilusión que puede haber venido por dinámicas que se han producido en casa, en la crianza. Y digo yo que como signo colectivo, el haber estado pisado tanto tiempo en esa servidumbre obligatoria que se vivió bajo la era de Trujillo y que a veces el poder político sobre todo parece que impone, porque estas cosas no solamente pasan a nivel del Estado, permean todas las estructuras de poder de la sociedad. Por eso es que tú ves que cuando los empresarios entran al gobierno, pues no llegan a transformar, sino que llevan también prácticas que muchas veces son autoritarias y están viciadas de muchísimas otras cosas como la corrupción, el favorecer a las personas de tu grupo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros nos pasamos el tiempo describiendo el malestar que se produce a nivel de las instituciones del Estado, mirando poco lo que se produce a nivel social y general, ¿no? Ese buscar la trampa. En las mañanas, cuando tú te ves obligada a coger un túnel, tú ves esa maniobra pasivo-agresiva del que se te va metiendo chin a chin como el que no quiere la cosa y te tranca el paso y te quita el sitio. Y hay muchísimas cosas que se van produciendo con la cara de que aquí no ha pasado nada, y es la verdad, te quitan, lo malo del pasivo-agresivo, Carmen, es que te quita el derecho de protestar. Y yo digo que es mucho más fácil defenderte de alguien que te está agrediendo de frente, que te da el derecho entonces de contestar, de responder, de defenderte, que de alguien que te está tirando las cosas, ¿no? A estas personas les encantan fingir olvidos y laxus, echarle la culpa a otro, tienen una tardanza crónica en entregarte las cosas, no expresan la hostilidad o enfado que tienen de forma crónica. Esta gente está aburrida, sino que lo va a hacer a través de un chiste. Pero ¿y por qué tú te pones así? No, déjalo así, no importa. Pero te están diciendo que lo estás haciendo mal, pero tampoco te dan el chance de que termines de hacer el trabajo. Y tienen un miedo a competir porque se ven en desventaja, fomentan, por supuesto, el caos, terminan siendo muy ineficaces de forma intencionada para, por ejemplo, si a un compañero le dan un puesto que esa persona cree que se merece, empiece a roer por detrás para que esa persona quede mal, crean excusas y mienten con mucha facilidad, por supuesto dejan las cosas son grandes procrastinadores, tienen ese resentimiento ante lo que le pasa al otro, que lo manifiestan obstruyendo, con sarcasmos, con comentarios velados y descolocan. Si tú piensas en el perfil de una madre pasivo-agresiva o de una pareja pasivo-agresiva, tú vas cambiadito, te crees que vas pepillita, como se dice en el Cibao, y de repente te dicen, Carmen, y tú vas así a la cena navideña y tú le preguntas, ¿cómo así? ¿Voy mal? No, yo no he dicho nada. Y ahí, a partir de ahí, se te instala un malestar, un veneno, que no hay antídoto para ese veneno, y tú te vas viendo por cada cristal o espejo, en el ascensor te miras de espalda a ver qué es lo que está mal, pero la frase está incompleta.
Y cuando tú quieres enfrentarlo, entonces te dicen, pero tú sí eres susceptible, pero yo no te he dicho nada. Para nada, ¿qué dices? Fíjate que no estamos hablando de una patología en sí misma, aunque puede producirse una patología cuando es un patrón generalizado. Casi siempre en nuestra cultura es selectivo y me da la ganario. Con algunas personas en particular, yo siempre digo que aquí es muy difícil a los que nos piden opinión sobre los conflictos que se producen a nivel laboral, porque los conflictos se van contando a terceros en los pasillos. Pero cuando esas dos personas se encuentran, resulta que hay una sonrisa y una alegría. ¿Y cómo te fue el fin de semana? Y aquí no ha pasado nada. Y entonces el que ha sido el receptor del mensaje, el otro día estaba hablando con una paciente que me contaba que estaba enfrentada en su empresa entre dos jefes, que cada vez que ella hablaba con uno, despotricaba contra el otro. Pero que entonces cuando se hacía una reunión para que se solventaran las dificultades y los tranques que se estaban produciendo, entonces esas dos personas como que no pasaba nada, y yo le dije, deja de mediar entonces. Déjate de creer que tú eres la portadora de un mensaje, porque si alguien no se responsabiliza de un mensaje, uno no tiene por qué transmitirlo. Claro. Y esa es una de las estrategias que uno tiene que tomar en cuenta con el pasivo agresivo, porque entonces te hace quedar mal a ti. Tú queriendo aclarar la situación, porque a lo mejor piensas que se trata de eso, de que tienes que aclarar, ¿no? Entre las cosas que uno recomienda, ¿cómo uno puede entonces, Carmen, defenderse o no quedarse igual cuando te toca un compañero? Porque bueno, si tú vas a una oficina y te toca un pasivo agresivo, que tú te das cuenta que está dilatando las cosas para demostrarte que el poder y el control lo tiene, y para que tú te desesperes, eso pasa en oficinas públicas y privadas. Eso es un encuentro fortuito, momentáneo, y bueno, tuviste esa mala suerte ese día. El problema es cuando te toca trabajar permanentemente con un perfil así o convivir con una persona así. Que yo pienso que muchos hombres, cuando se les pide que colaboren en la pareja, que se involucren, eso es lo que hacen. O sea, empiezan a preguntar a la esposa dónde está el tenedor, el cuchillo, la paila, y los vasos. La desesperan, que al final ella dice, no, yo prefiero hacerlo. Ven, pasa, yo lo hago porque es que me pone loca. Y entonces él se sienta feliz y triunfante porque se logró escaquear, ¿no? Hay hijos adolescentes que también acuden a, ya voy, mami, a esa maniobra de desesperarte, pero ellos no piensan hacer absolutamente nada. Lo peor que podemos hacer es fingir que no nos damos cuenta de esa oposición. Y tratarlos como si fueran niños tampoco es una buena idea. Y entonces poner a contestar con represalias. Si tú me trancas, yo te tranco. Y entonces ahí yo suelo utilizar, porque me he encontrado, sobre todo en República Dominicana, porque los españoles el problema es que son muy directos y a veces te pueden lastimar con un comentario que a ti te puede culturalmente resultar muy brusco, porque además somos muy ñoños y ellos son demasiado directos. Son ahí, se encuentran, sobre todo cuando hay parejas mixtas, dominico-española, tú oyes ese tipo de quejas, ¿no? Pero aquí yo me armo de valor, y cuando me ha tocado a alguien que es permanentemente intenta fastidiarme, de esa gente que es despistada, pero que da la casualidad, Carmen, que solo se despista para fastidiarte a ti. No se despistan con las cosas que son positivas para ellos. Tú dices, oh, pero qué casualidad, que el despiste solo le da conmigo y le da para negativamente. No es que se le olvida darme, no es que se le escapa darme un premio. No. Siempre se le va a hacerme algo negativo a mí. Yo normalmente lo que hago es traducirle el mensaje, porque el pasivo agresivo no quiere ser detectado. Odia que te des cuenta lo que está haciendo. Entonces, cuando a mí me dicen, tú vas así, yo le digo, así como tú me estás queriendo decir que yo me veo mal. Y yo me he dado cuenta que a la tercera vez que yo le traduzco el mensaje, que se está dando cuenta que la manipulación, yo le doy la vuelta, entonces se piensa dos veces si yo soy la persona adecuada, porque no le sigo el juego. El juego es creer, acabar atrapada en esa ambigüedad y en esa hostilidad velada que desespera a cualquiera, en ese cinismo, en ese pesimismo y menosprecio y engaño que despliega esta persona. Claro, Carmen, yo me pongo a pensar, porque yo viví los 12 años de Balaguer y el aroma de miel. Pero muy niña.
Sí, pero los niños el miedo lo leemos con mucha facilidad. Y yo recuerdo que yo sentía el temor, porque además mi padre estaba la leyenda de que había estado preso porque se le acusó de ser el 14 de junio y estaba un coronel que le cogía con él de vez en cuando. Y bueno, en mi casa pasábamos esos momentos, ¿no? Cuando había protestas, a pesar de que papá realmente no, ni fue del 14 de junio, fue bochista, ni estuvo metido en ningún complot en realidad. Pero yo viví esa sensación de que ten cuidado con lo que dices, nos pueden estar escuchando, esa paranoia heredada. Pero cuando yo escucho a los que sí vivieron la era, o leo las novelas, esta última de Pedro Vergés, Yo ya estaré lejos, ciertamente, Carmen, ¿qué te quedaba como respuesta a tanta amargura y tanto atropello? El poder poner algún tipo de resistencia velada como respuesta, y el ir endulzando ese almíbar de rencores y de humillaciones que fue agriando, yo pienso, el carácter nacional, sin lugar a dudas. Uh-huh. Y que no hubo tampoco, como en otras culturas y otros países, un proceso de comisiones de la verdad, de reencuentro. Al contrario, todo eso se tapó, todo eso se cayó, se quedó el chisme pululando. Y a nosotros que somos de otras generaciones, pues nos queda a veces una visión confusa sobre ese tiempo. Y sin lugar a dudas, aunque no hayamos vivido todos esos años de atropello que empiezan en la colonia, Carmen, que se exasperan con Santana, con Lilis, con la ocupación norteamericana, con tantos caudillos que se alzaban, una historia tan azarosa y tan accidentada y tan violenta. Tan llena de atropellos constantes, el más fuerte dándole al más débil, pues yo pienso que eso va tallando un cierto carácter que es, como decía Saglul, paranoico, maníaco depresivo, en cierta manera, pero que también tiene a la pasivo-agresividad como única forma de venganza. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.